capítulo 5, 7. Hay dos historias ahí muy interesantes. Una es el llamado que Jesús hace al quinto discípulo, por decirlo de alguna manera. Ya hemos visto que se agregó o fue llamado primero, según este relato, fue Pedro, y atrás de Pedro Andrés, Juan, Jacobo. Según el otro relato, fue primero Andrés y Andrés le dijo a Pedro. Pero ya van 4, que son 2 pares de hermanos, y aquí es el quinto discípulo, la quinta persona relevante que luego se convierte en apóstol, que es Mateo, Leví. Y después hay un asunto acerca del ayuno, el vestido y los odres, que también está muy interesante. Lucas 5, 27. Les quiero platicar rápidamente este evento que tuve esta semana al estilo de el fariseo y el escriba y el intérprete de la ley. Resulta que hay un material que estamos usando mucho ahí para la fábrica de los productos. Y como los fletes han subido mucho, la planta está aquí en Guadalajara y el almacén de esos productos, entonces tiene algún tiempecito que hacemos cita temprano y voy yo o alguien más y recolectamos y ya traemos. Es un producto que usa Jared bastante. Entonces, esta semana, más bien, cada vez que voy, me llevo unos zapatos cerrados con toda intención. Nunca me he ido de tenis, nada, siempre son zapatos cerrados. Ahorita pueden verlos después, pero la elección fue porque cuando entras a la planta o al almacén, tengo que llevar un chaleco rojo para identificar a los transportistas. Cuando entro ahí me convierto en un transportista, ¿verdad? Aunque no traigo un camión, traigo la camionetita, pero soy transportista. Me dan un gafete y me dan un cartón enmicado donde de un lado está el número, no sé qué, identificación, y atrás viene el reglamento de los transportistas. Entonces lo he leído y trato de acatar, más bien lo acato, pues, si no, no entras. De hecho, un día iba a entrar sin cubrebocas últimamente y me dijeron, no puede entrar sin cubrebocas. Digo, pero son 20 para las 7 de la mañana, ¿dónde consigo uno? Lo siento, pero no puedo entrar. Entonces tuve que ir a una tiendita ahí, lo conseguí, estaba abierto y ya me lo puse y entré. Y mis zapatos, como tienen suela blanca, me he dado cuenta que parecen tenis, ¿verdad? Y una de las instrucciones ahí para los transportistas es, entre otras cosas, dice entrar con su camión, con las luces prendidas, intermitentes, no tocar el claxon, no escupir, y uno de ellos, el número 6, dice, prohibido entrar con pantalón corto, con camisetas sin mangas, con tenis, prohibido entrar con tenis y con guaraches. Ajá. Y luego vienen algunas otras cosillas ahí menores. Entonces yo me veo y digo, si puedo entrar, pues, porque no son tenis, son zapatos cerrados. Entonces hay una vigilante, ya a la salida hay una casetita con una vigilante, como por ahí me estaciono y luego tengo que caminar para todo el proceso de documentos. Siempre que me ve él o ella, que son diferentes, siempre me llaman y me dicen, oiga, ¿usted trae tenis? Y le digo, no, son zapatos cerrados, y les muestro el cartón, ¿verdad? Le digo, de acuerdo a la instrucción. Pues ya me he convertido en un fariseo diciendo, aquí dice, ¿no? Aquí dice, está escrito, está. Y bueno, como que me ven y dicen, oh, está bien, y nunca me han dicho nada, pero esta última ocasión había una joven nueva ahí de vigilante y me dice exactamente lo mismo. Me dice, oiga, trae tenis, ¿verdad? Le digo, no son tenis, es zapato cerrado, como dice la instrucción. Y no la vi muy convencida, y entonces agarra el radio y empieza a hablar. Yo me fui a hacer la documentación, esperar que me subieran los botes y todo. Y ya que están los trámites, viene una persona como de oficina, ¿verdad? Claramente de oficina. Los que llevan los productos y mueven los montacargas tienen un chaleco verde. Y este hombre no traía chaleco, venía como de oficina y me hace así. Y ya me acerco con él y me dice, mira, mucho gusto, soy tal, soy jefe del almacén, y me reportan que no quieres ponerte zapatos de seguridad. Y le dije, otra vez, no, disculpa, no es eso, traigo zapatos cerrados, como dice la instrucción, no son tenis. Entonces me ve
y así enojado me dice, no, esos son tenis y no hay discusión, eso no está en discusión. Y me dejó así, pues frío. Le digo, bueno, había un supervisor, alguien que dice, no, yo soy el que manda aquí. Y se va enojado, ¿no? Y entonces a todos les dice que no les surtan, ¿sí? Que no les suban su producto a su camioneta. Ya me escucharon y se va. Entonces me acerco ahí con el joven de la casetita y le digo, oye, ¿habrá un supervisor o alguien con que pueda hablar? Y dice, no, él es el jefe de todo el almacén, pues. Y en mi cabeza digo, bueno, siempre hay alguien arriba, ¿no? Siempre hay alguien arriba, pues. Entonces llamé a servicio a clientes y le digo, oye, Alfredo, un favorzote, mira, lo que está sucediendo es esto y esto. No me están queriendo cargar porque dicen que traigo tenis, pero la instrucción, no traigo tenis, zapatos cerrados. Bueno, finalmente, no sé qué habló, me dejaron subir y ya cuando iba saliendo de ahí de la planta, sí. No, le digo, oye, ayúdame porque no es que me niegue, sino que si tengo que usar zapatos de seguridad o con casquillo, los compro y me vengo así, pues no hay problema, pero estoy siguiendo lo que dice. Y dice, ¿me puedes mandar una foto, por favor? Entonces me manda su WhatsApp y ahí voy manejando en un alto y tomando foto para mandársela, ¿no? Y para que él decida, el intérprete de la ley, o él o alguien más me diga si son tenis o no. Y me dice, a ver, ¿y qué marcas son o qué modelos son? O sea, al detalle de los tenis, pues, digo, me voy a comprar unos zapatos de seguridad. ¿Sí me entiendes? Es lo que le digo, mira, ya hasta me confundí ya. Pues son unos tenis que se identifican como zapatos. Son zapatos. Pero ya estoy cotizando ahí unos zapatos de seguridad. Y para, si fuera fariseo, la próxima visita sería, me voy de casco, me voy de lentes, me voy con ¿cómo se llama? Chaleco, botas y todo. No me pueden decir que quebranté la ley, ¿no? Sí. Él se convierte en el intérprete, él te va a decir, es tenis o es zapato, y hazle como quieras, porque aquí el que manda soy yo. Miren, vamos a leer esta primera historia del versículo 27 al 32 y dice Lucas 5, después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y él dejándolo todo, se levantó y le siguió, y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lo que está haciendo el Señor Jesús, hasta ahí la lectura, es en sus enseñanzas y en lo que está haciendo es llevar a las personas que escuchan de algo conocido a algo desconocido a través de las historias y de lo que gráficamente está haciendo como sanar a los enfermos. Atrás de eso hay una enseñanza que no conocen, ¿verdad? Eso es lo que hace un buen maestro, es llevarlos de lo conocido y a través de esa historia o de ese ejemplo, o ilustración o símil, mostrarles algo que no conocen. Entonces, lo que hace Jesús, llevarlos de lo conocido a lo desconocido. Y esto desconocido es la revelación de su persona, la revelación de quién es Él, ¿verdad? De su misión y de lo que viene a hacer. La historia de Leví es interesante porque el Señor Jesús después le cambia el nombre. Leví le cambia el nombre a Mateo. Y Leví como persona, creo que de alguna manera el nombre que lleva nos habla algo de sus padres, ¿verdad? Leví era uno de los hijos de Israel, ¿verdad? Era uno de los patriarcas de las tribus, una gran tribu, y de hecho una tribu muy particular
porque ellos son los que no recibieron tierra. Si ustedes abren el mapa de la tierra prometida, de las tribus repartidas, no encuentran la tribu de Leví, ¿verdad? No hay un territorio que diga este es el territorio de Leví. ¿Por qué? Porque a ellos no se les dio eso. Dice, tu heredad va a ser el servicio y el trabajo en el tabernáculo. Esa es tu heredad. Entonces lo que hacían las otras 10 tribus o 11 tribus era que todo lo que ellos producían, entre leche, carne, bienes, víveres, le compartían, y por eso era el diezmo, porque lo que compartían con la tribu de Leví era para su sustento, porque ellos no tenían tierra para trabajar. Y entonces el nombre que tiene Leví creo que está relacionado con lo que sus padres de alguna manera a lo mejor anhelaban para su hijo, ¿verdad? Que él fuera un partícipe del sacerdocio, que hiciera honor a la tribu de Leví como sacerdote. Y resulta que este Leví, su oficio o su actividad no tiene nada que ver con el sacerdocio, ¿verdad? Al contrario, su trabajo está muy alejado del sacerdocio, y aquí le llama que es un publicano. Este proceso de ser un publicano también es muy interesante, porque hagan de cuenta que el Imperio Romano determinaba en diferentes regiones, por la población o el tamaño de las regiones, decía, por ejemplo, esta ciudad o esta región tiene que producir tanto impuesto, tanto dinero, ¿verdad? Es lo que tiene que producir, es lo que nos tiene que dar a nosotros. Y entonces ellos no mandaban gente romana para recaudar los impuestos, sino su estrategia fue, vamos a licitar, ¿sí?, ese territorio, y los que propongan y ofrezcan más dinero por esa licitación o esa ¿cómo se llama? Esa actividad es al que se lo vamos a dar. Entonces ellos tenían que pujar, digamos, la gente rica o que tenía ese, yo quiero esa licencia, y tenía que de alguna manera comprar la licencia para ser publicano, y se le otorgaba la licencia. ¿Qué significaba eso? Que había una gran posibilidad de corrupción, ¿verdad? Tanto del que otorga la licencia, ¿cuánto me vas a dar? Porque yo soy capaz y puedo darte la licencia para tu región, para tu ciudad, o tu estado, o la región, pues, ¿verdad? Entonces, era atractivo porque las personas que daban sumas de dinero para obtener esa licitación o ese permiso, obviamente en su cabeza iba a ser, lo voy a recuperar, ¿verdad? Es redituable porque lo tengo que recuperar. Y entonces por eso se hacían personas odiosas de los judíos, de los israelitas, porque recaudaban impuestos con una actitud de ganar más. Se le asignaba el valor a la región y les daban el derecho a cambio de un pago. Y entonces el recolector de impuestos incluso podía tener empleados, ¿verdad? De acuerdo a la región, de acuerdo a todo lo que generaba, podía tener a sus empleados en las mesas de recolección de impuestos, y él administrar, pagaba, por ejemplo, si esta región, Roma, pedía 100, pues él pagaba sus 100, y todo lo de ahí para arriba era para él. Entonces, los publicanos regularmente eran ricos por ese movimiento. Otra de las cosas que hacían, y por lo cual se hacían odiosos y despreciables, era porque básicamente cobraban dos impuestos. El primer impuesto era simplemente por existir, ¿sí? Le llamaban el impuesto del censo, ¿sí? Tú eres parte de esta región, 1, 2, 3, 4, tienes que pagar tanto, ¿sí? Y ahí está la fila. Entonces, ese impuesto implicaba una sumisión tácita a Roma, ¿verdad? No eres libre, no eres, ¿cómo se llama?, ciudadano de Israel, eres ciudadano de Israel, pero perteneces, tienes que pagar impuesto por estar aquí a Roma, ¿sí? Sí, era un tributo, un impuesto, tienes que pagar tributo solamente por estar aquí, ¿verdad? Y eso era ofensivo para los israelitas. Y el segundo impuesto era por tus propiedades, ¿sí? Tributos o impuestos por las propiedades. Y ese era otro insulto hacia la religión judía, porque los judíos entendían o percibían que todo es de Dios, ¿verdad? Los salmos están llenos de que Dios es el rey y el propietario de todas las cosas, tuyas son todas las cosas, Señor, pero ahora estas cosas no son tuyas ni son dadas por ti, porque tenemos que pagar el impuesto a Roma.
Entonces Leví, cobrador de impuestos, en este contexto, también estaba con el cobijo de los romanos, ¿sí? Una de las cosas que más tememos es al SAT, ¿no? Antes había unos anuncios que era Lolita o Dolores, ¿no? Cuando estaba la Secretaría de Hacienda, ¿sí? O Lolita por las buenas o Dolores por las malas, pero tienes que cumplir con el SAT. Entonces, imaginen a una persona que se negara a pagar impuestos por odio, por desprecio a los publicanos o a Mateo o luego a Zaqueo, que es otro de los publicanos o cualquiera de ellos. Leví tenía todo el respaldo de los romanos, de los soldados romanos. ¿No quieres pagar impuestos? Aquí tengo a 3 soldados que te puedo traer y te quitan todas las cosas de tu casa. Te sacan todos tus bienes, te queman tu casa. No, pues será por las buenas o por las buenas, por las malas. Entonces, como persona, como individuo, Leví, en lugar de desempeñar quizá por anhelo de sus padres o de la tradición, de hecho, Mateo, el libro de Mateo agrega un dato que Lucas no dice, y dice que era hijo de Alfeo. Mateo dice es hijo de Alfeo. Y luego Marcos agrega otro dato que no agregaba Lucas, que es que estaba con sus discípulos en la otra cena. Ahorita vamos a ver eso. Pero Leví como persona, una persona que quizá aspiraba por sus padres a ser sacerdote, ahora está con su voluntad cedida a Roma, ¿sí? Quizá una persona impulsada o atraída hacia el dinero, las riquezas, como avaricia, amando las riquezas, ahora es aliado de Roma para lograr su atractivo. Pero piensen en esto. Digamos que en lugar de estar como en una posición de descontento y de aspirando a un Salvador, a un Redentor, como la mayoría de los israelitas, ¿verdad? Contra Roma, ahora su corazón se volvió completamente hacia Roma. No puedes con tu enemigo, únete a él y saca el mayor provecho. Eso le provocaba que no tuviera acceso amigable, digamos, al sistema religioso. Y era despreciado, se le pone ahí catalogado entre los pecadores, publicanos y pecadores. Es decir, es una persona que ya agarró monte, ya lo perdimos como religioso, como piadoso, como parte del pueblo de Dios, ya lo perdimos. Si es una persona despreciada, desviada, traidor, alejado de Dios y finalmente es un pecador, ¿sí? Despreciado por los fariseos, los escribas. Así es ya lo perdimos. Y entonces Jesús lo que hace es simplemente pasa por ahí y le dice, sígueme. Hay algo en el llamado de Jesús que del versículo 28 dice, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y luego le hace un banquete. Parece que no es inmediato el banquete, ¿verdad? Porque para poder prepararlo, la invitación, no sé cuándo fue, pero Lucas así lo relata, que sucedió después de esto. Dice, Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Imagínense este gran banquete, de ahí es el nombre que les di ayer en el título, mega y meta. Son 2 palabras que vemos ahí. La primera es mega. Lucas dice, esta es una mega fiesta. Esa palabra gran banquete es un fiestón, ¿no? Es una mega fiesta que Leví le hizo a Jesús y a los publicanos, o si no era para Jesús, lo invitó a una gran fiesta que tenía, pero vean los que están ahí, dice una gran compañía de publicanos, es decir, más como él, ¿sí? Más como él. Y luego dice, de mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Entonces Jesús está compartiendo a la mesa con esta gente despreciable. Los fariseos comienzan a murmurar. Yo creo que los fariseos a una gran fiesta como esa nunca hubiesen sido invitados, ¿verdad? Y ahora están diciendo, ¿por qué invitan a Jesús? A este maestro que se sienta o que se para en las sinagogas a enseñar, lo están invitando.
No sé si a los fariseos que hubieran invitado, ellos seguramente no hubieran ido. Si los fariseos les hubieran invitado a una fiesta como esos, ellos lo hubieran despreciado y no hubieran ido porque son pecadores. ¿Sí? No tienen acceso al sistema religioso porque son mala gente, son despreciables. Y justamente ese es el punto que el Señor Jesús hace en esta historia. Dice, cuando están murmurando, ¿por qué beben con publicanos y pecadores? Y Jesús le dice, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y esa es la segunda palabra, metanoia, ¿sí? Que es arrepentimiento. A eso el Señor les ha llamado. Para eso está sentado con ellos comiendo. Para eso hace una conexión de persona a persona. ¿Sí? No para compartir ni consentir con sus pecados o su alejamiento, sino más bien porque está alejado de Dios y necesita ser alcanzado. Por eso el Señor Jesús acude ahí porque lo va a llamar al arrepentimiento. Metanoia. Los justos no tienen necesidades de médico. Y vean esas dos historias anteriores. ¿Cuáles eran las dos historias anteriores? El leproso y el paralítico. De esas dos historias, de lo conocido, de lo que tú viste con el leproso y lo que viste con el paralítico, de eso te voy a enseñar a lo que no conoces. ¿Sí? Dice, hace una liga ahí con las dos historias. Dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino el leproso que está aquí enfermo, el paralítico que está enfermo, la suegra que tiene fiebre. Ellos tienen necesidad de médico. De la misma manera que ustedes vieron esas historias, yo he venido a buscar a pecadores, al arrepentimiento. El que está enfermo, a ellos es el llamado al arrepentimiento, al que se considera perdido, desviado, separado, alejado y en sus propios pecados. Ese es el enfermo al que el Señor viene a buscar, pero se encuentra con estos fariseos, escribas que dicen, pero es que está escrito y hemos agregado más cosas escritas para no pecar contra Dios, ¿verdad? Y somos justos delante de Dios a nuestra propia vista. No se consideran necesitados, no se consideran pecadores, no necesitan entonces un médico o un salvador. Ellos se pueden salvar ellos mismos, es lo que creen. Si tú te consideras enfermo, si tú te consideras dominado por el pecado y el Señor no ha sido tu salvador, la persona que ha perdonado tus pecados, necesitas un salvador. Y esta es la experiencia del nuevo nacimiento que la mayoría aquí creo hemos pasado. Hemos conocido a Jesucristo como nuestro salvador cuando nos hemos encontrado perdidos, atados en nuestros propios pecados y necesitamos un salvador. Metanoia, el arrepentimiento es ese dolor, compungirse por el dolor de la culpa, el cambio de mente respecto a lo que ha hecho, revertir y poner reversa, cambiar el camino. Mateo, el mensaje que Jesús le dio a Leví es, vas mal, ¿sí? Te estás alejando de Dios, tu amor está en otro lugar, te has separado de la comunión con Dios, de la relación con el pueblo y estás amando el dinero, las riquezas, has traicionado a tu gente. Eres llamado al arrepentimiento. Luego, a partir del versículo 33, ¿alguien quiere leerlo? Del 33 al 39, alguien en voz alta para todos, por favor. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos están muchas veces y hacen oraciones y asimismo los de los fariseos? Pero los tuyos comen y beben. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Más vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo
sacado de él no armoniza con el viejo. 37, ¿no? 39. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos de otra manera. El vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Sí, muchas gracias. El Señor Jesús cambia el nombre de Leví a Mateo, y Mateo significa don de Dios. ¿Ven la diferencia? No solamente en el nombre, sino lo que sucede dentro del corazón y el cambio por los pecados perdonados. El corazón busca cosas, el corazón de Leví buscaba quizá riquezas, bienes, avaricia, ¿sí? Y cuando es rescatado de sus pecados, él suelta eso y ahora tiene el don de Dios, ahora tiene vida nueva dada por Dios. Y de hecho, dentro de 2 semanas, Julio nos va a compartir acerca de los discípulos ahí en Lucas 6. Sí. Sí, el Señor es el que va y nos busca a Mateo, no al revés. No hay quien busque a Dios. Y Él viene a llamarnos al arrepentimiento, justamente. En esta otra sección habla acerca del ayuno. Parece que es parece que es en el mismo evento, es secuencia del mismo evento. Y el otro tema es el ayuno. Los fariseos habían hecho esto que les digo, que para no quebrantar la ley, ahora te pones casco, anteojos, botas, chaleco, guantes, por si te dicen algo, ya no quebrantas, pues, ¿verdad? Entonces, los fariseos habían hecho un sistema de ayuno, habían diseñado un sistema de ayuno que no había sido dado por Dios, no había sido instruido por Dios, pero ellos deseaban hacerlo. Y era una práctica común entre los fariseos. Habían establecido el sistema. Se dice que los lunes y los jueves eran los días de ayuno, ¿sí? Lunes y jueves. Y luego oraban 3 veces al día en diferentes horarios determinados y se maquillaban. ¿Se acuerdan que también el Señor les dice a ustedes, se maquillan, se ponen de blanco para que parezcan que están demacrados y hambrientos y cansados, sufriendo y dolientes, para que Dios los vea y se apiade de ustedes y les escuche sus oraciones? Ellos pensaban que si ellos mostraban dolor y penitencia, entonces Dios les iba a escuchar, les iba a ayudar. El ayuno, según ellos, les servía para que Dios les pusiera atención al orar. Y entonces les preguntan, oye, ¿por qué tus discípulos están comiendo y bebiendo? Y los discípulos de Juan también ayunan, y los discípulos de fariseos ayunan. Y el ejemplo ahí que les pone es, estamos de fiesta, porque el esposo está entre nosotros, ¿verdad? No hay necesidad de ayunar. Aquí está el esposo y estamos de fiesta. No hay dolor. Y lo que el Señor venía a pregonar, de acuerdo a lo que leímos en Lucas 4, era libertad a los cautivos. Hay buenas noticias, ¿sí? Es el llamado al arrepentimiento. ¿Quién se quiere arrepentir? ¿Quién está necesitado? ¿Quién tiene dolor por su culpa? ¿Quién está atado y esclavo por su pecado? Venga, porque aquí hay libertad. Llamado al arrepentimiento. Pero muchos no escuchaban ese llamado y no tenían dolor en su corazón. Pensaban que estaban haciendo lo correcto. Y entonces les pone una parábola, les habla una parábola. De hecho, es la primera parábola mencionada aquí en Lucas, o la primera vez que les dice una parábola. Ilustra con 2 historias muy pequeñas. La primera es un vestido y el segundo es un odre, ¿verdad? Con esto vamos rumbo al final. Y el Señor dice, nadie corta un pedazo del vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. No hace sentido, ¿verdad? Cortar a lo que está bien hecho y nuevo, cortarlo para hacer un parche y ponérselo al viejo, algo que ya está destruido, alguien que está ya se va a inutilizar, que ya no es útil y se va a romper. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa, esta es la segunda ilustración o la segunda parábola, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará.
Esta parte es interesante porque si conocen un odre, es este recipiente de cuero, ¿sí? Hay de diferentes tamaños, pero hay unos grandes de cuero que se rellenan con el vino y se dejan fermentar. Un odre viejo, les puedo mandar un pequeño video de 30 segundos luego si quieren, que una señora muestra un odre viejo y le pega y está endurecido, ¿sí? Ya sacó el vino y está endurecido. ¿Por qué? Porque está seco, está frágil y se puede romper. Si es en este proceso del vino nuevo o de que un mosto, jugo o zumo de uva se convierta en vino, este proceso es la fermentación, ¿sí? Ahí Canito nos puede dar una lección de la fermentación y Alan también, ¿sí? Si pusieran vino nuevo en un odre viejo, lo que sucede es de que el vino nuevo, a través de la fermentación, la uva tiene levaduras naturales, ¿sí? Que son unos hongos. Aquí menciona que cada gotita de uva, de jugo de uva, tiene unos 5 millones de hongos. Y lo que hacen esos hongos o levaduras naturales es empezarse a comer el azúcar o la glucosa de las uvas, ¿sí? Lo empieza a comer, lo descompone, digamos, y lo que genera entonces es alcohol y gas. De hecho, este nombre fermentación viene de la palabra ferver, que viene, o eso, ferver, da origen a nuestra palabra hervir, ¿sí? El proceso de la fermentación hace un efecto tipo ebullición, ¿sí? Genera calor. Algunos dicen hasta se calienta, parece ebullición, pues, ¿verdad? Que está caliente, genera gas, calor, alcohol. Y ese proceso de fermentación es el que puede romper el odre viejo. El odre viejo ya seco, frágil, con ese proceso de calor y de gas, se rompe. Es interesante. Y luego dice el odre nuevo, la piel nueva, los cueros nuevos, son flexibles, ¿verdad? Son fuertes todavía y están frescos. Y dice, el texto dice, lo uno y lo otro, dice, más el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Lo uno y lo otro se conservan. ¿Ven? El punto es, Jesús no pertenece a este sistema religioso. El Señor Jesús, su enseñanza y lo que viene a hacer, no pertenece al sistema religioso de los fariseos y de los doctores de la ley de su época. Le habían agregado, lo habían desvirtuado. No son compatibles. El que remienda vestidos y el que procesa el vino no harían lo que el Señor Jesús dice, ¿verdad? Poner lo viejo con lo nuevo. Y este llamado al arrepentimiento es el camino hacia la reconciliación con Dios y el perdón de los pecados. No es a través de este sistema religioso. ¿Sí lo ven? Ahí va otra vez. Cuando el Señor Jesús delante de los publicanos y les dice, los he llamado al arrepentimiento, ese arrepentimiento y reconciliación con Dios no es a través del sistema religioso actual. Si eso fuera, sería como poner vino nuevo, el arrepentimiento o el llamado al arrepentimiento de Jesús, a odres viejos, el sistema religioso de ellos. No son compatibles. ¿Sí? Él necesita odres nuevos, recipientes nuevos. El sistema religioso, vean esto, el sistema religioso dice, en el momento que se te quite la lepra, vienes al templo. ¿Saben cuándo va a ocurrir eso? Por sí mismo, ¿cómo me quito la lepra? No puedo, pero el sistema religioso es lo que decía. Si eres leproso, estás fuera. Si se te quita la lepra o te la quitas, entonces vienes. El sistema religioso dice, si se te alivia la parálisis, eres bienvenido.
Pero mientras estés paralítico, sorry, pero no hay forma de que tengas comunión, que entres al templo. Y el mensaje del sistema religioso a los publicanos, a Mateo y las personas como él, desviadas, alejadas, por voluntad propia, por el llamado a su corazón hacia las riquezas o ganar las riquezas de esta forma, el sistema religioso les decía, cuando dejes de hacer lo que estás haciendo, vienes a reconciliarte con Dios, pero mientras estás haciendo eso, fuera, alejado, despreciado, no eres uno de nosotros. ¿Ven la diferencia entre el odre viejo y el odre nuevo o el viejo sistema y la nueva predicación de Jesús? No es que sea nueva predicación, sino el camino es Él, el arrepentimiento. No es cuando tú cambies, no es cuando dejes tu pecado, porque no puedes, Él sabe que no puedes, pero sí vengo a predicarte libertad a los cautivos. Yo te abro la puerta, yo te doy vista al ciego. Esa es la predicación. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y eventualmente nos muestra el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Mi vida doy y yo la tomo. Y resucitado nos da vida juntamente con Él. El sistema religioso que estaban exponiendo los fariseos era para condenación, para separación, para alejarte y mantenerte alejado de la comunión de los buenos. Pero lo que hace Jesús, y esa es la revelación que les digo, que de lo conocido nos revela lo desconocido, es que Él es el camino para reconciliarse con Dios y Él es quien quitará el pecado del mundo. Vamos a terminar aquí. Bueno, me llama mucho la atención esta frase que, si alguno lo puede, en el versículo 39 dice, y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo, porque dice, el añejo es mejor. No llegué esta semana para que me hiciera clic. ¿Por qué alguien, o sea, respecto al vino lo entiendo, ¿verdad? Porque entiendo que el vino añejado es mejor. No soy conocedor de vinos, pero es lo que entiendo, que los vinos añejados son mejores. ¿Por qué alguien habría que, en este contexto de la historia del vino nuevo, por qué alguien habría que anhelar la ley? Yo creo que sí. Es tu formación. Sí. Yo creo que es por ahí, sí, exactamente. No, es rechazado por el que se cree justo. Sí. Tim, recuerdo alguna frase que nos decía es que al que guarda la ley y al que se justifica a sí mismo, cuando le muestras la gracia, dice, ¿y qué parte tengo yo? O sea, yo quiero entrarle al asunto, pues, y que no, tú no tienes ninguna parte, tú estás muerto juntamente con Cristo. Y yo creo que a lo mejor es esa parte de que sí. Sí. El añejo es mejor, alguien dice. Yo creo que sí. Bueno, gracias a todos por participar. Les digo, dentro de 2 semanas, Julio nos va a compartir Lucas 6. Gracias. Gracias.
Bueno, gracias a Dios por su palabra. ¿Ya detuviste la grabación, Fer? ¿No está grabando? ¿Abre esa ventana? Bueno, vamos a terminar. Tenemos un canto más. Y después oramos para despedirnos. Avi, ¿nos puedes ayudar a recolectar los papelitos de oración e intercambiarlos? Si alguien quiere ahorita que le haya hecho falta para estar orando unos por otros. Abigail Ramírez.